Dios les bendiga, y los que nos quedamos quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 19. Si esta es la primera vez que nos acompañas, estamos predicando una serie en el Evangelio según San Mateo, y le hemos llamado a esta serie de mensajes el Evangelio del Rey. Y estamos ahora en el capítulo 20, versículos del 1 al 19. Este es el mensaje número 45 y se llama La increíble gracia de Dios. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 19. La increíble gracia de Dios. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? ¿Por qué nadie nos ha contratado?, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos: amigo, ¿no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo? ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Mientras subía Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Oremos. Padre que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley, y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio, y al creerla seamos transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestro prójimo. Amén. Amén. Winston Churchill fue primer ministro del Reino Unido en 2 ocasiones. La primera de ellas durante la Segunda Guerra Mundial y después del año 1951 al año de 1955. Pero a la edad de 15 años, Winston Churchill estaba estudiando en una prestigiosa escuela llamada Harrow School, que estaba a las afueras de Londres. Y en 1890, él recibe una carta de su mamá. Su mamá se llamaba Jeannie Churchill, y
escuchen lo que la mamá de Winston Churchill le escribe cuando él tenía 15 años. Querido Winston, tengo mucho que decirte y me temo que no será agradable. Cariño, ¿sabes cuánto detesto criticarte? Pero esta vez no puedo evitarlo. El informe que te adjunto es, como verás, muy malo. Trabajas de una manera tan irregular y poco armoniosa que es inevitable que quedes en último lugar. Mira tu puesto en la lista. Tu padre y yo estamos muy decepcionados de que no puedas presentarte al examen preliminar. Seguro que tienes 1000 excusas para no hacerlo, pero la realidad es que, querido Winston, me haces muy infeliz. A los 15 años, Winston Churchill ya había experimentado la decepción de su padre mucho antes de esto. Su padre se llamaba Sir Randolph Churchill. Y en su biografía él menciona que a su papá no le gustaba su aspecto físico, que su papá no le dirigía la palabra, que su papá detestaba estar en una habitación solo con él. Y sus biógrafos escriben acerca de la desesperación por parte de Winston Churchill de que sus padres le pusieran atención. Y de hecho hay una nota que él escribe en sus biografías donde él le escribe esto se refiere a su papá y dice: habría preferido ser aprendiz de un albañil, habría sido lo más natural y habría llegado a conocer a mi padre. Habría llegado a conocer a mi padre. Muchas veces el entendimiento que tenemos de cómo Dios se relaciona con nosotros ha sido moldeado por la manera en la cual nuestros padres o una figura de autoridad se relacionó con nosotros. Y en muchas de nuestras relaciones con padres o con figuras de autoridad, si lo hacíamos bien, entonces nos decían: qué bien lo haces, nos daban un abrazo, nos daban un beso y nos afirmaban. Pero cuando no lo hacíamos bien, entonces venía el desencanto, venían las críticas, no hay abrazos, no hay aceptación, y por lo tanto, de manera muy natural, empezamos a pensar que la manera en la cual nuestros padres se relacionan con nosotros es a través de nuestro desempeño. Si me desempeño bien, papá y mamá van a estar contentos. Si me desempeño mal, papá y mamá no van a querer verme, no me van a aceptar. Y lo triste es que trasladamos entonces ese pensamiento a nuestra relación con Dios. Si papá y mamá se relacionan conmigo con base a mi desempeño, entonces Dios también debe de relacionarse conmigo con base a mi desempeño. Y si me desempeño bien, Dios debe de estar contento. Si me desempeño mal, Dios debe de estar enojado, molesto, decepcionado de mí. Jesucristo va a corregir este error, porque esa no es la manera en la cual Dios se relaciona con nosotros. Y Jesucristo va a contar esta historia. Jesucristo fue un contador de historias, un maravilloso contador de historias. Y va a contar esta historia para ayudarnos a entender cómo Dios se relaciona con nosotros. Esta es una historia bastante sencilla. Vean por favor el versículo 1. Jesucristo dice, como en otras ocasiones: el reino de los cielos se parece a. Y lo que Jesucristo va a enseñarnos es cómo Dios se relaciona con las personas en su reino. Entonces, el reino de los cielos se parece a ¿qué? A un hombre propietario de un viñedo.
y llega el tiempo de la cosecha. Y es un grande viñedo. Así que este hombre necesita obreros, trabajadores, para que vayan a cosechar las uvas. ¿Y qué es lo que hace? Versículos 1 y 2 dice que se levanta muy temprano y va a buscar a estos obreros a las 6 de la mañana y los contrata y llegan a un acuerdo. Y el acuerdo es: les voy a pagar un denario. Y el denario era la paga que se acostumbraba para un día de trabajo. Él no empezó a regatear con ellos. Él no dijo: a ver, vamos a ver, dependiendo de tu... No. Les voy a pagar un denario, y estuvieron de acuerdo. Y entonces un grupo de obreros sale a las 6 de la mañana a trabajar. A las 9 de la mañana, él vuelve a salir y ve a otras personas que están sin trabajar en la plaza, y nuevamente les dice: vayan a mi viñedo, vayan a trabajar, les voy a pagar lo que es justo. Aquí ya no les dijo: les voy a pagar un denario. Eso fue a las 9 de la mañana. Vuelve a salir a las 12 del día, vuelve a salir a las 3 de la tarde y contrata a más trabajadores para su viña. Por último, sale a las 5 de la tarde. Solamente queda una hora de trabajo y encuentra a otras personas en la plaza desocupadas. Les vuelve a preguntar por qué han estado desocupadas. Nadie nos ha contratado. Y entonces el dueño de la viña dice: vayan a mi viña. Hasta aquí todo normal. El dueño de la viña contratando a trabajadores para que vayan a ayudarle en la cosecha. Hasta aquí todo normal. Pero por favor, vean versículos 10 al 12. Aquí empieza, versículos 9 y 10, perdón. Versículos 9 y 10. Y entonces empiezan unas sorpresas. La primera de ellas es que el dueño le dice al capataz: págale primero a los últimos. Págale primero a los últimos, a los que solo trabajaron una hora, a ellos les pagas primero. Entonces, los primeros tenían que esperarse hasta el final y ser los últimos en que se les iba a pagar. Entonces aquí, ¿por qué los últimos les pagas primero? ¿Por qué los primeros les pagas al último? Pero la grande sorpresa nuevamente la encontramos en los versículos 9 y 10. Dice: se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y a cada uno recibió la paga de un día. Una persona que solamente trabajó una hora recibió la paga de todo un día. Ellos se debieron de haber sorprendido, completamente sorprendidos. Versículo 10. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Los que trabajaron 12 horas recibieron lo mismo del que trabajó una hora. Recibieron un denario, la paga de un día. Y entonces los que trabajaron 12 horas dijeron: gracias. Los que trabajaron 12 horas dijeron, pero así nomás: oye, no es justo. No es justo. No es justo. ¿Estás de acuerdo en que no es justo? No es justo. Ahora, esa reacción que acabas de tener es exactamente la reacción que Jesucristo está provocando en tu corazón al contar esta historia. Lo que Jesucristo está haciendo, Jesucristo va a hacernos ver, nos va a mostrar la manera contraintuitiva y contracultural en la cual Dios se relaciona con nosotros. Dios se relaciona con nosotros de una manera que no es la manera en la cual el mundo se relaciona con el mundo, en la cual nos relacionamos de manera natural con otros. Jesucristo está provocando que reaccionemos. No es justo.
para enseñarnos lo contraintuitivo, lo contracultural que es la manera en la cual Dios se relaciona con nosotros. Así que la pregunta que queremos contestar en esta tarde es: ¿cómo Dios se relaciona contigo? ¿Tienes ahí tu bosquejo? Y Dios se relaciona contigo a través de dos formas. La primera de ellas, Dios se relaciona contigo a través de su gracia asombrosa, increíble, maravillosa. Y número dos, Dios se relaciona contigo a través de su bondad soberana. Saber cómo Dios se relaciona contigo, tener una respuesta a eso, es una de las respuestas más importantes que debes de tener en tu vida. Y saber cómo Dios se relaciona contigo, estas dos verdades que acabo de mencionar, a través de su gracia asombrosa y a través de su bondad soberana, son verdades que van a transformar tu vida. Así que vayamos al punto número 1. Dios se relaciona con nosotros a través de su gracia asombrosa. Y lo primero que tenemos que ver es que vivimos en un sistema basado en méritos. ¿Qué significa esto? Versículo 12. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Así que desde el punto de vista de estas personas que trabajaron 12 horas, aquí hay dos problemas. El primero de ellos es: nosotros trabajamos 12 horas, de 6 a 6. Eso está mal. Que el que trabajó una hora haya ganado lo mismo que nosotros. Y lo otro que está mal es que a las 6 de la mañana todavía está fresquito, pero a eso de las 12 ya no está tan fresquito. Y lo fresquito se viene a quitar a las 5 de la tarde, y estos que trabajaron en lo fresquito, les das lo mismo que a nosotros. No es justo. No es justo. Ahora, ¿cómo contesta el dueño? Una lectura muy rápida de esto, nos vamos a ir con la idea de que sí, aquí se está cometiendo una injusticia. Pero vean por favor la respuesta del dueño de la viña en el versículo 13. Pero él les contestó a uno de ellos, y me encanta cómo contesta, porque él dice: amigo. No le dice: tú trabajador. O simplemente no les contesta. Se acerca a ellos y le dice: oye, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Entonces, querida iglesia y amigos, aquí no hay ninguna injusticia. Ellos están enojados porque creen que se ha cometido una injusticia, pero ellos fueron contratados por un denario, que era la paga normal, justa, por estar trabajando todo un día. Entonces él se lo recuerda: aceptaste trabajar por esa paga, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. Entonces, algo que debe de ser muy importante para entender este pasaje es que los primeros trabajadores están quejándose porque tienen envidia, no porque fueron tratados injustamente. Y de hecho el dueño de la viña en el versículo 15 les dice: o te da envidia de que yo sea generoso. En el original, posiblemente algunos de ustedes tengan la traducción, la Biblia de las Américas, y en el original dice, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la frase te da envidia en el original es: o es que tu ojo es malo. Y suena raro, ¿no? O sea, para nosotros, ¿cómo que el ojo es malo? Bueno, ojo malo es un modismo que en el Antiguo Testamento significa celos. Entonces, lo que este dueño de la viña le estás diciendo: tú estás celoso, tú estás envidioso. Entonces, la traducción de la NBI, la Reina Valera 60, es correcta. O te da envidia de que yo sea generoso.
Por lo tanto, algo que es bien importante aquí de señalar, y lo vuelvo a decir, es que el problema no es injusticia. Ese no es el problema. El problema es que ellos están envidiosos de lo que otros recibieron. Ese es el problema. Si queremos entender esto, ese es el problema. Ahora, tú y yo sabemos lo que es tener envidia, ¿no? Claro que sabemos lo que es tener envidia. Y quiero darles 3 ejemplos de cómo reaccionamos cuando tenemos envidia en 3 escenarios. En primer lugar, envidia en el trabajo. Tienes un compañero de trabajo, tiene tu mismo puesto, ¿sí? Y de repente él recibe un ascenso o un bono. O tienes un negocio y de repente conoces a otras personas con sus negocios y sus negocios están prosperando y el tuyo no prospera. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu reacción? Envidia. ¿Por qué ellos? Si yo he trabajado tan bien. Si yo me he esforzado, si yo me levanto temprano, si yo planeo las cosas, si yo tengo una ética de trabajo correcta, ¿por qué el negocio de él? Y entonces tenemos envidia. Y nos presentamos delante de Dios diciendo, ¿por qué ellos están recibiendo esas bendiciones y yo no? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, envidias de las mamás. De repente ves en las redes sociales de las otras mamás, de los compañeritos de tus hijos y dices, wow, qué increíble foto. Donde está la mamá, el papá, los niños, la mamá abraza a los niños, parecen unos angelitos, ¿sí? De repente ves las fotos de las mamás y ves su cuerpo que luce delgado, atlético, parece la Mujer Maravilla, ¿sí? De repente ves las fotos de sus vacaciones y dices, ¿y de dónde sacan el dinero para irse a un crucero? Y mira, el niño cruzó el Atlántico de América a Europa, ¿no? Y tienes envidia. ¿Por qué ella y yo no? Yo me esfuerzo, yo trabajo, yo me levanto, yo procuro que ellos estén bien. ¿Por qué ellos sí y yo no? Tercer ejemplo, la envidia entre los pastores. ¿Por qué este pastor tiene el tamaño de esta iglesia? ¿Y por qué este pastor tiene tantos seguidores en redes sociales? Y entonces nos llenamos de envidia. Señor, pero yo soy más fiel a tu palabra. Señor, yo soy. Señor, yo soy. Señor, yo soy. ¿No? Y empezamos a quejarnos. Y pensar que hemos sido tratados de manera injusta. Pero la verdad es que tenemos envidia. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común estos 3 casos que acabo de presentarles junto con el caso de los trabajadores? Y lo que tienen en común es lo siguiente. Vivimos nuestras vidas en un sistema basado en méritos. Vivimos nuestras vidas en un sistema basado en méritos. Él se lo merece, él no se lo merece. Ella se lo merece, ella no se lo merece. Yo me lo merezco, yo no me lo merezco. Vivimos en un sistema basado en méritos. Y permítanme darles otro ejemplo que no tiene tanto que ver con la envidia, pero sí entra en esto. Y es lo siguiente. ¿Qué decimos cuando una buena persona
le ocurre algo malo? ¿Qué decimos cuando a buenas personas le ocurren malas cosas? ¿Qué decimos? No se lo merece. No se lo merece, no se lo merece y no se lo merece. Esto es lo que Jesucristo está hablando aquí. Es lo que Jesucristo está tratando de enseñarles. Y lo increíble es que entonces con este entendimiento lo proyectamos a Dios y creemos que Dios se relaciona con nosotros con base a nuestros méritos. Y lo que Jesucristo está enseñando es que no es así. De ninguna manera es así. Y debes darle las gracias a Dios de que no es así. De que la razón, la base por la cual Dios se relaciona con nosotros es su increíble y maravillosa gracia. ¿Qué significa esto? Significa que Dios se relaciona contigo no a lo que tú crees que mereces o a lo que tú crees que no mereces, sino a algo más maravilloso que la Biblia le llama gracia. Por favor, noten el versículo 14, mientras el dueño de la viña le está diciendo a la persona que cree que lo han tratado injustamente. Le dice, toma tu paga, vete, y escuchen lo siguiente que dice. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Noten por favor que es una elección. El dueño de la viña no está obligado a darle un denario al que solamente trabajó una hora. No está obligado. Ni siquiera está obligado a contratarlos. Entonces él dice, si quiero darle al último obrero lo mismo que te di a ti, si quiero darle al último obrero lo que no merece, ¿qué a ti? Los últimos obreros recibieron lo que no merecían. Solamente trabajaron una hora y recibieron el pago de todo el día. De la misma manera, Dios da la salvación a pecadores que no lo han ganado y que no lo merecen. De la misma manera en la cual estos hombres que trabajaron solamente un día y que no merecían la paga de todo un día y que la recibieron por gracia, de la misma manera tú y yo, Dios nos da la salvación, pero esta salvación no la merecemos y esta salvación no la podemos ganar. Pablo en Romanos capítulo 6, el versículo 23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean la primera parte del versículo. Porque la paga del pecado es muerte. Esto es un sistema basado en méritos. ¿Qué es lo que mereces recibir por todas las ofensas que le has hecho al único Dios verdadero y santo? Y lo que mereces es la muerte. Lo que tú y yo merecemos es la muerte. Eso es un sistema basado en méritos. Una muerte, una separación eterna en un lugar de tormento que se llama el infierno, del cual vamos a predicar un sermón próximamente. Pero este es un sistema basado en méritos. Ahora, ve por favor el siguiente sistema. Mientras que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Y hablamos de eso la semana pasada. ¿Qué es la vida eterna? No tan solo duración de días, sino una relación viva con Dios. La manera en la cual Dios se relaciona con nosotros es a través de su gracia. Ahora, tú y yo sabemos lo que es la paga, ¿no? Hace una semana, si te pagan quincenalmente,
Pues te pagaron, recibiste el cheque, te lo depositaron, qué sé yo, pero tú recibiste lo que trabajaste, ¿ok? Ahora, si no hubieras recibido lo que trabajaste, eso sí sería una injusticia. Y alguien tuvo que pagarte, porque no fue así nada más que se apareció el dinero. Tu jefe, la compañía, qué sé yo, te pagaron por los días trabajados. Alguien tiene que pagar. Si la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, si yo merecía la separación eterna de Dios, pero ahora recibo su gracia y el regalo de Dios en Cristo, la vida eterna, ¿qué pasó con mis pecados? ¿Quién pagó por esos pecados? Alguien siempre tiene que pagar. Y es interesante que Jesucristo en los versículos 18 al 19 les dice lo siguiente, en este contexto del sistema de méritos contra sistema de gracia. Jesucristo dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitarás. ¿Quieres saber lo que es un sistema de méritos? Ve la cruz. ¿Quieres saber lo que es un sistema de méritos? Tenemos que ver la crucifixión. Tenemos que ver la crucifixión. A Jesucristo en primer lugar se burlaron de él. Y siempre que pienso en la criatura burlándose del Creador, no me puedo imaginar el amor de Jesús para quedarse callado. La criatura burlándose del Creador. Pero no tan solo se burlaron de Jesús, el texto dice que lo azotaron. El látigo que utilizaban los romanos en ese tiempo se llamaba látigo de 9 colas, 9 extensiones, y al final de esa extensión había una piedra o un pedazo de metal cuyo propósito era desgarrar la espalda de la persona que estaba siendo flagelada. No tan solo eso, sino dice el texto que lo crucificaron. Y los romanos idearon la crucifixión para que fuera en primer lugar una muerte lenta. El testimonio histórico es que la gente pudiera pasar días agonizando en la cruz. Pero la segunda razón era para humillarlos y avergonzarlos públicamente. Si te metes con Roma, mira lo que te va a pasar. Humillarlos públicamente, avergonzarlos públicamente, y tenemos al Hijo de Dios en la cruz durante 6 horas siendo humillado y avergonzado delante de una creación rebelde. Y al final Él grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El sufrimiento de Cristo no simplemente tenía que ver con todo el aspecto físico horrible de la crucifixión. Cristo 100% hombre, Cristo 100% Dios. El sufrimiento de Cristo no tan solo tenía que ver con eso, el sufrimiento de Cristo tenía que ver especialmente con la separación de Dios. ¿Por qué me has abandonado? Porque como dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo trató como un pecador, y en la cruz Jesucristo se convirtió en el más grande pecador que la humanidad haya conocido. Y el Dios santo, 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 Jesucristo recibe la justicia de Dios por nuestros pecados, que es la muerte, que es la separación de Dios. Jesucristo recibió esto. Y la razón por la cual Jesucristo recibe esto es para que tú y yo jamás pudiéramos ser separados de Dios. La razón por la cual Jesucristo sufrió eso es para que Dios no te trate conforme a lo que tú mereces.
Lo que tú y yo merecemos es la ira de Dios, el castigo de Dios, la justicia de Dios, la separación de Dios. Pero Jesucristo experimentó todo eso en tu lugar, en la cruz, para que Dios no te trate conforme a tus méritos, porque tus méritos son deméritos. Son simple y sencillamente deméritos. Y debemos de darle muchísimas gracias a Dios que nuestra relación con Él se basa en su gracia. Voy a contar esta historia de manera muy rápida porque muchos ya escucharon esta historia. Estaba en el seminario, estaba yo creo que en mi tercer año en el seminario, y en ese tiempo yo tenía una novia que vivía en Monterrey y yo estaba estudiando en los Estados Unidos, en la frontera entre México y los Estados Unidos, Reynosa, McAllen. Entonces yo estaba estudiando allá y tenía una novia en Monterrey. Y era mi costumbre ir a visitarla una vez al mes. Y entonces dije, bueno, quiero ir a visitar a mi novia. El problema es que abrí mi cartera y dije, no tengo dinero. Pero Dios es mi Padre. Y Él me va a proveer porque Él es mi Padre. Así que me puse a orar, pedí permiso. Desde el lunes, yo iba a salir el viernes, el fin de semana, así que me puse a orar. Dios provee, Dios provee, Dios provee, Dios provee. Y la cartera seguía vacía. Llegó el viernes y ya estaba un poquito ansioso. Pero entonces un misionero que iba para Reynosa me dijo, oye, voy para Reynosa, ¿quieres un aventón? Gracias, Señor, tu provisión, tú eres fiel. Y entonces yo iba en el carro con el misionero y diciendo, en algún momento me va a sacar unos dolaritos. En algún momento me va a decir, Dios ha puesto en mi corazón esto. No sé por qué, pero Dios lo ha puesto. Llegamos a la terminal y no me dijo nada. Adiós. Así que yo salí sin dinero en la terminal. Y ahí estoy, como a eso de las 7, 8 de la noche. Y entonces dije, ok, Señor, aquí estoy. Ya, primer paso, listo. Segundo paso, alguien se va a acercar conmigo. Alguien me va a decir, Dios me dijo. ¿Sí? Así que cada persona que se acercaba, yo estaba así, esta es, ninguna fue. Ok, Señor, así no es. Entonces a alguien se le va a caer dinero y entonces esa es la manera en la cual tú vas a proveer. Así que empecé a andar viendo el piso. Eran las 12 de la noche, yo estaba muerto de hambre y yo estaba ya enojado. Y como a eso de las 2 de la mañana salí y le dije al cuate del puesto de hamburguesas y de hot dogs, oye, aquí está mi reloj, ¿cuánto me das por él? Mira, dame una hamburguesa y dame para poder pagar un pasaje de Reynosa a Monterrey. El cuate excedió. Y llegué a Monterrey con un corazón enojado y con un corazón decepcionado. Y diciendo, yo no regreso al seminario porque Dios me ha decepcionado. Dios me ha tratado de manera injusta. Yo estoy aquí en el seminario, yo estoy estudiando, yo he dejado esto, yo he hecho aquello. Y Dios, no me puedes proveer para un boleto. ¿Cómo voy a confiar en ti si me voy a dedicar de tiempo completo para ti? No eres bueno, no eres justo, me has fallado. Y en ese momento en el cual yo le estaba diciendo a Dios todo esto, a través de su palabra, Dios me recordó, Marco, la razón por la cual no te he dado lo que tú dices que yo te debo de dar es precisamente por eso. Tú me estás pidiendo que te dé con base a tus méritos. Tú no tienes méritos, ¿sí? Tú no tienes méritos conmigo y me estás pidiendo que te dé con base a méritos. Marco, yo no te puedo dar con base a méritos. Yo te voy a dar con base a mi gracia. En ese momento caí, estuve llorando, le estuve pidiendo perdón a Dios por atreverme a decirle a Dios, trátame con base a mis méritos. Dios me trata y Dios trata a cada uno de los que son sus hijos con base a su gracia asombrosa. Pero no tan solo eso, sino que Dios nos trata con base a su bondad soberana. ¿Qué significa esto? Nuevamente,
el dueño de la viña les dice: o te da envidia de que yo sea generoso. Y la palabra ahí, generoso, lo podemos traducir como la palabra bondad. En otras palabras, el dueño les está diciendo: o te da envidia de que yo sea bueno. Y si no lo sabes, déjame decirte algo: Dios es bueno y es bueno en gran manera. Dios es bueno y es bueno en gran manera. Dios es bueno y es bueno en gran manera. La pregunta es: ¿por qué el dueño de la viña, cuando falta una hora de trabajo, sale a la plaza, contrata a estas personas y les paga lo de toda una jornada de trabajo? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Es lo que dice el texto. Estas personas, las que solamente trabajaron una hora, necesitaban llevar dinero a sus familias y estaban desesperados. Dios no los trató con base a sus méritos, Dios los trató con base a su necesidad. Y Dios muestra su bondad. Dios ama a su viña, pero también ama a estos trabajadores en necesidad. Y el dueño de la viña sabe que cada uno de esos trabajadores necesita llevar a su casa el salario de un día. El dueño de la viña le dice: ok, salario de un día menos cuántas horas, te doy unos centavos. El dueño de la viña muestra su bondad, su generosidad al darles a estas personas lo que necesitan. Necesitan llevar pan a casa. Y por eso es que el dueño de la viña los trata así. Por eso es que Dios nos trata así. Dios es bueno. Y es bueno en gran manera. Ahora, no tan solo esto, sino que Dios es soberano. Y vuelvo otra vez al versículo 14, cuando el dueño de la viña dice: si quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti, ¿es que no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? Nadie lo forzó. Él no estaba obligado. Él tomó una decisión. Y esa decisión fue mostrar su bondad. Entonces déjenme decirles que cuando el atributo de la bondad de Dios se une con el atributo de la soberanía de Dios, sucede algo maravilloso. Sucede algo maravilloso. Cuando el atributo de la bondad de Dios se une con el atributo de la soberanía de Dios, sucede algo maravilloso. Ahora, déjenme decirles primeramente, los voy a desunir. Voy a desunir estos dos atributos. Si Dios fuera bueno, pero no soberano, eso puede ser totalmente desesperanzador. Si Dios fuera bueno, pero no soberano, ¿para qué sirve? ¿Alguna vez alguien te ha hecho una promesa y te ha dicho: oye, voy a hacer esto y te voy a hacer esto y te voy a hacer esto y te voy a hacer esto? Y tú te llenas de esperanza y después al final: oye, no pude hacerlo. Pero no sucedió una vez, sucedieron 2, 3, 4, 5, 6. Ya lo ves y dices: este cuate, ¿sí? O sea, que no me venga con sus cuentos. O sea, no sirve para nada. Es como si tuvieras un doctor, te presentas delante de él, le dices cuáles son tus síntomas y el doctor es maravilloso en sus modales contigo. Pero al final te dice: pero no puedo hacer nada. No, pues qué doctor maravilla, ni qué 8 cuartos. No sirve de nada. Si Dios fuera bueno, pero no soberano, soberano significa que está en control de todas las cosas. No hay nadie que le puede decir a Dios no. Dios cumple sus planes sin que necesite ayuda. Pero muchas veces Dios cumple sus planes a través de personas y cosas, pero Él no los necesita. Él tiene el control. Ahora, ¿cuál es lo otro? Si Dios fuera soberano,
pero no bueno. Esto sería aterrador. Esto sería peligrosísimo. Estar en las manos de alguien que tiene todo el poder, pero no es bueno. Eso es estar en las manos de Hitler. Eso es estar en las manos de un dictador. Dios no es así. Dios no es así. Dios no es así. Dios es bueno y es soberano. Y una aplicación de esto es que lo que Él elija darte o no darte es bueno. Si Dios es bueno y es soberano, entonces lo que Él elija darme o no darme es bueno. Dios no sabe ser injusto. Dios no sabe ser injusto. Ahora, vamos a seguir hablando acerca de las implicaciones de estas verdades. Yo dije que la manera en la cual Dios se relaciona con nosotros cambia nuestras vidas. Y quiero mencionar algunas otras cosas, pero quiero, por favor, en primer lugar, que recuerdes situaciones en tu vida en la cual, y nos pasa muy seguido, no tenemos gozo y estamos descontentos. Nos pasa muy seguido. No tengo gozo, no tengo alegría y aparte estoy descontento. ¿Cómo estas dos verdades de cómo Dios se relaciona con nosotros cambia completamente nuestras vidas? Número uno, si vives tu vida midiendo la bondad de Dios por lo que otros tienen, vas a estar viviendo tu vida con envidia y ansiedad. ¿Por qué aquel y yo no? Él no se lo merece, yo sí me lo merezco. ¿Por qué yo no lo tengo? En mi caso, Dios, tú me has tratado injustamente. No eres digno de confianza. Gozo, no hay gozo. ¿Sí? No hay gozo. Hay ansiedad y hay envidia por lo que otros tienen. Sin embargo, solo puedes experimentar el gozo y el deleite de Dios cuando entiendes que se relaciona contigo de acuerdo a su gracia en Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hay una persona que cuando le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Banda, ¿cómo estás? ¿Cómo me contestas? Mejor de lo que merezco. Así me contesta José Banda. Mejor de lo que merezco. Y entonces puedo experimentar el gozo de Dios y deleitarme en Dios en mi cada día. Ahora, si no crees que Dios se relaciona contigo de acuerdo a su bondad soberana, siempre estarás descontento y experimentarás nuevamente envidia y ansiedad. ¿Cuáles son los resultados de entender y creer que Dios se relaciona contigo con su bondad soberana? ¿Cuáles son los resultados? Y el resultado es que estarás contento con lo que tienes y con lo que no tienes, porque sabes que Él es bueno. Y escuchen, y elige en su soberanía darte lo mejor siempre. ¿Esto significa que no hay problemas? No, eso no significa que no hay problemas. Vivimos en un mundo caído. Dios está arreglando todas las cosas ya con una base de la muerte de Cristo y su resurrección. Pero por favor, escucha y cree que Dios
es bueno en gran manera, está en control de todas las cosas y Él elige y solamente elige darme lo mejor, aunque a mí me parezca que es lo peor. ¿Ustedes creen que José, siendo un jovencito de 17 años y que es arrancado de su familia y que llega a Egipto y está como un esclavo, el niño mimado, ahora es un esclavo? ¿Ustedes creen que él estaba feliz de la vida? 13 años pasaron para que Dios, en primer lugar, quitara el orgullo de este niño mimado y entendiera el plan de Dios y llorara delante de sus hermanos y después dijera: es Dios el que me trajo a Egipto, no ustedes. Sí, ustedes me trataron mal, ustedes me vendieron, ustedes son responsables, pero es Dios. Aún en medio de todo el sufrimiento. ¿Y por qué Dios me trajo aquí? Para salvar a la familia del pacto por medio de la cual iba a llegar el Mesías. ¿Cómo Dios se relaciona contigo? ¿Cómo has creído que Dios se relaciona contigo? ¿Crees que Dios se relaciona contigo con base a tus méritos? ¿Y que Dios está contento contigo cuando haces las cosas bien y Dios está enojado contigo cuando no haces las cosas bien? No, Dios no actúa así. Dios obra, se relaciona contigo a través de su gracia en Cristo. Él es bueno y Él es soberano. Por lo tanto, nunca vas a recibir de parte de Dios algo que no sea bueno. Querida iglesia, no son estas buenas noticias. Amigos, no son estas buenas noticias. Si no te has relacionado con Dios, yo quiero invitarte en este momento: arrepiéntete de tus pecados. Ya hubo alguien que pagó y empieza a experimentar esta gracia maravillosa y esta bondad soberana. Oremos. Padre que estás en los cielos, qué bueno eres y qué maravilloso eres. No hay nada que se pueda comparar en este mundo a cómo tú nos tratas, porque este es un mundo basado en un sistema de méritos. Pero no tan solo en méritos, Señor, sino este es un sistema injusto. Porque personas a veces que han hecho buenos méritos reciben todo lo contrario. Pero tú no, Señor. Tú no, Señor, tú no nos tratas así. Gracias por el regalo de la salvación. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no lo ha experimentado, este regalo de salvación se recibe por fe. Recibe este regalo de salvación por fe. Arrepiéntete y cree en Jesucristo como tu Salvador. Haz tu obra en estas personas, Señor. Y permite, Padre, que podamos seguir creciendo y confiando y experimentando tu maravillosa gracia y tu bondad soberana. En Jesucristo oramos. Amén.